queremos agradecer justamente en esta mañana una vez más a cada uno de nuestros amigos oyentes a través de nuestras dos frecuencias, 820 en amplitud modulada, 94.5 FM estéreo. Estamos también en www.radioingapirca.com.es en todo el mundo. Es grato en esta mañana justamente saludar y dar la bienvenida también a la abogada Luisa González, candidata a la presidencia por la lista 5. Me gustaría, antes de saludar a mi compañero, que también justamente nos acompaña en este conversatorio, en esta entrevista, saludar a usted, abogada, bienvenida a nuestros estudios de esta empresa radial. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes. Nos ha recibido con un hermoso arcoíris el camino. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias, abogada. Saludamos a nuestro compañero Gregorio Quixpilema, justamente del departamento Quichua. Compañero, buenos días. Ali Punja, Ali Shamushka, Cañale Taman y estimados televidentes, Radio La Voz de Ingapirca 820, departamento Quichua, que damos cordial bienvenida a Cañar estar con nosotros. Gracias. Bueno, abogada, siempre el tiempo apremia y para continuar con esta entrevista sobre algunos temas también en cuanto a la preocupación justamente que tiene el pueblo ecuatoriano. Hablamos de la inseguridad, la desocupación, el incremento también de los precios en la canasta básica, en fin, algunos temas para ir tocando. Y si hablamos un poquito sobre la inseguridad también, hablemos ya qué haría usted o qué soluciones prácticamente contempla su plan de trabajo, abogada. Bueno, la inseguridad se sostiene en dos pilares, el uno que es la fuerza pública y el otro que es atacar a las causas generadoras de violencia y de delincuencia, como son la pobreza, el hambre, la falta de empleo, de oportunidades para nuestros jóvenes. Primero, a la delincuencia hay que combatirla con fuerza, con determinación y con tecnología también. Y en eso me van a preguntar, tecnología, pero no hay presupuesto. El presupuesto sí lo hay y está en las cuentas del Estado. El año anterior, para el 2022, tuvieron presupuesto para inversión, presupuesto para invertir en la seguridad en las cárceles, presupuesto para la Policía Nacional, presupuesto para las Fuerzas Armadas, para el ECU 911. ¿Saben ustedes de ese presupuesto asignado cuánto ejecutó la policía del dinero que tenía para dotación, para implementos, para comprar el equipo, para combatir con fuerza a la delincuencia? ¿Saben cuánto invirtieron? Usó cero. Es decir, tenían el dinero para equiparse, para combatir a la delincuencia y no lo utilizaron. Y hacen creer que tal vez es porque no tienen dinero. Lo tenían, lo devolvieron. Tuvieron $200 millones para utilizarlos en la seguridad de ustedes, los ciudadanos. Y de esos 200 millones, apenas utilizaron el 31%. Nosotros vamos a utilizar esos fondos, a equipar a todo lo que es seguridad, a rehabilitar el ECU 911, la Policía Nacional, inteligencia, para combatir con fuerza a la delincuencia. Una vez de pronto, abogada, usted hablaba de equipar quizás a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, pero lo que vive prácticamente el Ecuador. En caso de que un policía defiende, más bien a él se le acusa. La mano prácticamente va contra la Policía Nacional, contra la ley, si lo permite. Eso no es verdad. La ley siempre ha permitido el uso racional de la fuerza. Nosotros, con las mismas leyes y con la misma Constitución de la República, convertimos al Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Las leyes que permiten el uso progresivo de la fuerza pública,
está vigente, siempre se la ha aplicado, siempre han podido utilizar la fuerza contra la delincuencia. Incluso ustedes, nuestros hermanos indígenas, vieron cómo se les repelió con tanta fuerza de parte de la policía en las manifestaciones. ¿Por qué ahí no dijeron no podemos repelerlos con fuerza porque existe una ley de uso progresivo de la fuerza, porque vamos a ir presos? No es así. Más garantía tiene el delincuente, abogada. No tienen más garantía que los delincuentes. No lo tienen. Lo que no tienen es armamento. Perdón permítame concluir esto. Lo que no tiene la policía es equipamiento. Lo que no tiene inteligencia es el equipamiento para hacer la investigación necesaria, los inhibidores en las cárceles para que no haya señal en los celulares de los presos. Eso es lo que no tienen. Pero la capacidad de enfrentar con fuerza a la delincuencia sí la tienen, la facultad legal sí la tienen, siempre la han tenido. Que no la estén usando, porque encima más no tienen armamento, no hay ni siquiera gasolina para los vehículos, peor, balas para las armas o las armas propiamente dicho. Ese es el otro punto que no se les está diciendo y transparentando. Según la Constitución Política del Estado, faculta la seguridad. En este caso también, ¿por qué no coordinar en ese sentido justicia indígena? Uno de los temas en el país que también se aboca, ¿no? Y otro de los temas hablan de que en el país ya ha habido anteriormente, ya ha habido eso, y todavía no lo tienen para definir la seguridad en el país. En ese sentido, ¿cómo va a trabajar usted? Mire, la justicia, la seguridad es algo que nos atañe a todos los ecuatorianos. Así es. ¿Sí? Y la tiene que garantizar el Estado. Me opongo a un Estado del sálvese quien pueda. Indígenas, vean ustedes cómo resuelven. Montubios, en mi caso, vean ustedes cómo resuelven. Mestizos, vean cómo resuelven. Afros, vean cómo resuelven. No se puede garantizar así la seguridad. El sálvese quien pueda. Tiene que ser el Estado el que a usted, como indígena, a mí como montubia, a usted como mestizo, nos garantice la seguridad, sin distinción de raza, de condición social, porque en este momento nos están matando por igual, sin ver el estrato social al que pertenecemos. El Estado tiene que garantizarla. Primero, usando los recursos que tienen para equipar a la policía, como les he indicado, 31% apenas utilizaron de lo que es inversión, con mano dura contra la delincuencia y atacando las causas generadoras de violencia, como es la generación de empleo, oportunidades para nuestros jóvenes en las universidades, en las escuelas, en los colegios, que haya esa reactivación productiva en el país. Un tema muy importante lo que está enfocando, yo creo que eso en la práctica, las leyes normará, y también usted como administradora en el país lo hará. Y otro de los temas preocupantes, hemos estado hablando dentro de nuestro departamento también en esta entrevista. Doctora, usted lo conoce, en el país vivimos de agricultura, de ganadería, vivimos de eso. Hay una ley aprobada ya, 52 centavos de litro de leche. Lamentablemente este tiempo están suspendiendo, pagando lo que de nuevamente quiere un agricultor, un emprendimiento. ¿Cómo va a vivir? ¿Usted qué va a hacer en eso? Porque nosotros como Asamblea Nacional aprobamos esa ley. ¿Qué es lo que falta aquí? Que hagan el reglamento para aplicar esa ley. ¿Quién tiene que hacer ese reglamento? Presidente de la República. Asamblea. ¿Por qué no? No, la ley la hicimos la Asamblea, pero el reglamento de esa ley le corresponde al Presidente de la República. Y es él quien no ha hecho ese reglamento. Nosotros, en cuanto nos posesionemos, ya como gobierno de la Revolución Ciudadana, como lista 5, como Luisa González, haremos ese reglamento que se necesita para aplicar la ley que les beneficia en cuanto al precio justo de la leche. Ahora, no es solo eso, hay que también darles apoyo desde lo que es el MAGAP, instituciones que nos brinden crédito como el Ban Ecuador, créditos productivos para ustedes, seguros agrícolas, en el caso de los cultivos de riesgo. En el caso de la leche, teníamos el Plan Aliméntate Ecuador. Nuestros niños recibían el desayuno escolar y en ese desayuno escolar estaba el consumo de la leche. ¿Qué teníamos ahí? Se beneficiaban nuestros niños porque necesitan consumir los lácteos, la leche, el calcio, y ustedes
porque se les garantizaba un precio de compra y vendían su producto. Ese es otro proyecto que vamos a retomarlo con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con Luisa González, con la lista 5, a partir de que ganemos las elecciones este 20 de agosto. Un tema preocupante también, usted conoce tal vez, por ejemplo, agrocalidad. Felicitamos el trabajo que hagan de lo mejor, pero también hay que dar facilidad. Personas mayores, muchos de los casos, toca tener un permiso para ingresar a los mercados, a las ferias. En ese caso debe haber una normativa para dar posibilidad a un emprendedor que pueda vivir dignamente. Ya, en estos casos, eso se lo tiene que construir con los gobiernos locales también, ¿sí? El tema de los mercados lo manejan los gobiernos locales, las alcaldías, las juntas parroquiales, las prefecturas, trabajar en conjunto con el gobierno para ver qué políticas aplicamos, cómo manejamos, cómo guiamos a nuestros productores para que cumplan ciertas normativas que están establecidas y se les facilite también el vender sus productos. Bien, estamos conversando con la abogada Luisa González, candidata a la presidencia por la lista 5. Su plan respecto también a la falta de empleo, quizás hablemos también entre los profesionales jóvenes. ¿Qué haría usted para crear más fuentes de trabajo? Mire, lo primero que vamos a hacer para empezar a empujar la economía es la inversión pública de calidad. Las vías están destrozadas. Vamos a rehabilitar esas vías, que al rehabilitar las vías, primero, les garantiza un transporte seguro a los ciudadanos, beneficia al sector de la transportación, beneficia a nuestros compañeros agricultores, productores, comercializadores, porque pueden transportar sus mercancías seguros. Beneficia al turismo, empieza a reactivar la economía además porque generas puestos de trabajo. La construcción es lo que más empuja la economía, lo que más encadenamientos productivos puede generar. Vamos a empezar por allí, a empujar también a la empresa privada, que es la gran generadora de trabajo, para que pueda producir más, para que pueda vender más, para que pueda contratar más gente con créditos productivos para ellos. Vamos a volver a tener esa CFN que daba créditos productivos a la pequeña empresa, a la mediana empresa, pero con bajas tasas de interés. Igual manera, o sea, animar también quizás a la juventud a seguir estudiando, porque muchas veces, ¿para qué voy a estudiar si no voy a tener una fuente de trabajo? En cuanto a nuestros jóvenes, le quitaron el presupuesto a las universidades. Nuestro compromiso como Luisa González, como Revolución Ciudadana, como Lista 5, es devolver el presupuesto a las universidades para que puedan recibir más jóvenes, ¿sí? Al haberles quitado el presupuesto, les quitaron la posibilidad de ir a esas universidades. ¿Por qué? Porque se cerraron cátedras, porque se despidieron profesores. Vamos a aumentar el presupuesto para que puedan los jóvenes volver a las aulas de clase. El programa Mi Primer Empleo, el programa de pasantías. Mire, nosotros teníamos ese programa de pasantías, el 60% de los jóvenes estudiantes que ingresaron al programa de pasantías fue contratado por las empresas donde hacían las pasantías. Vamos a ir trabajando con esto. En el caso de emprendedores, capitales semillas para que puedan emprender, proyectos que puedan ir generando. Todas estas áreas vamos a trabajar junto con nuestros jóvenes. Estamos avanzando con algunos temas también por falta de tiempo y justamente también por la agenda que usted tiene en este día. En cuanto también, abogada, a la salud, que es preocupante también por la falta de medicamentos, falta quizás de médicos también, el número de fallecimientos por causas previsibles. De igual manera, en esta situación, ¿cuál sería su forma de trabajar? Mire, nos desbarataron el sistema de salud que hicimos con la Revolución Ciudadana. La lista 5, la Revolución Ciudadana, siempre fue fue un proyecto político, un proyecto de país, un proceso de reconstrucción de la patria. El garantizar el acceso a la salud es garantizar la vida de los ecuatorianos. El garantizar el acceso a las medicinas es garantizar la vida de los ciudadanos. Nosotros
Construimos cerca de 52 hospitales, entre nuevos y repotenciados. 116 centros de salud en todo el país, nuevos y equipados. Cuando aquí no se había construido en 30 años siquiera un centro de salud, que a lo que nosotros llamamos centro de salud tipo C. Tipo C. Antes le decían hospital. ¿Sí? Todo esto lo vamos a volver a levantar. ¿Cómo? Primero, con la asignación del presupuesto correspondiente, que ya lo tiene la Constitución, ya está, es obligatorio en la Constitución. Segundo, estamos en el peor de los mundos. El personal de salud fue despedido, médicos, enfermeras, técnicos, cerca de 6,000 personas hasta el año 2021. Y los ciudadanos necesitando atención médica. Hay que volver a contratar esos médicos y vamos generando empleo y vamos dinamizando la economía y vamos garantizando la atención digna a nuestros ciudadanos. Las medicinas. El gobierno de la Revolución Ciudadana dejó el abastecimiento de las medicinas sobre el 90%. Hoy día no llegamos ni a 30%. En un momento decíamos, solo te dan paracetamol. Hemos llegado al punto que ya no hay ni paracetamol. Vamos a volver a hacer esas compras públicas centralizadas. Y aquí quiero ser clara. Nos causaron el desastre para vendernos la solución. Quitaron la medicina de las farmacias, de los hospitales, para privatizar las farmacias y volverla a un negocio de un par de empresas cercanas al presidente Guillermo Lasso. Por eso Luisa González se compromete con nuestros ciudadanos a volver a poner las medicinas en los hospitales a través de esas compras públicas, transparentes, honestas, y que se garantice la vida de nuestros ciudadanos. Doctora, otro de los temas, un poco solo un ejemplo ponemos aquí en Cañar. Hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar, este momento es casi no podemos decir otra palabra, obsoleto. 50 obsoleto. años. Vea, doctora, sería uno de los anhelos de que usted ponga. Bueno, el gobierno actual, la abogada prácticamente, el vicepresidente, ha hecho también un recorrido en la provincia de La Suay y la provincia del Cañar, ofreciendo quizás nuevos hospitales, como usted había manifestado. Suerte que otras ciudades tengan una construcción de un buen hospital. Aquí alguien se enferma, prefiere ir a otras ciudades y no quedarse en nuestra ciudad de Cañar. ¿Qué usted tomaría en cuenta? Mi pregunta es, el vicepresidente actual les ofreció hacer un hospital y asignó el presupuesto. No ha asignado. A mi provincia, en las inundaciones, le ofreció $80 millones. ¿Sabe cuánto ha llegado? 0. Y así sigue ofreciendo. Desde la campaña electoral ofrecieron, jamás cumplieron. El único gobierno que ha cumplido cada una de sus palabras es el gobierno de la Revolución Ciudadana, la lista 5. Revisaremos toda la infraestructura hospitalaria del país, porque hay mucha que hay que repotenciarla, hay nueva que habrá que hacerse. 1 año y medio no alcanza, sí, porque este es un gobierno muy corto, pero ya vamos a empezar a dar pasos para planificar un futuro en salud, en empleo, en educación, en seguridad. Vamos a empezar a poner en orden el país. Otro de los temas es importante ir enfocando nuestros hermanos migrantes que se encuentran fuera del país. Es ícono de Cañar, han financiado un dinero importante desde fuera del país. ¿Usted cuál va a ser su posición a ellos para tener seguridad de dinero aquí en el país, para que también puedan invertir ya de confianza, doctor? Mire, lo más doloroso es que un ciudadano sea desplazado de su patria, que sea expulsado de su patria. Nuestros migrantes no se van porque quieren migrar libremente. No se rompe su familia. No dejan a sus hijos, a sus padres, solos porque quieren hacerlo. Están expulsados del país porque no encuentran las condiciones dignas de empleo, de salud, de educación, de un futuro, de una esperanza. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, los migrantes empezaron a volver al Ecuador. Las familias volvieron a reunificarse. Volvimos a estar juntos, a sentir que volvíamos a ser familia, porque volvimos a ser patria. Y ahora se vuelven a ir de la mano de la misma derecha que un día en el año 2000
los expulsó. El mismo gobierno, Partido Social Cristiano, creo, los vuelve a expulsar. Nuestro compromiso con nuestros hermanos que están saliendo del país es crearles nuevamente esas condiciones dignas para que puedan volver. Un país seguro, un país con oportunidades de empleo, un país con un sistema de salud que les garantice la vida. No se nos puede morir un ser amado en nuestros brazos por pobre. Si el Estado no está para garantizar lo mínimo que es la vida, entonces ¿para qué estamos? Esa es nuestra propuesta, oportunidades para nuestros jóvenes que puedan quedarse aquí en su país, a producir para ser más grande, como ya lo hicimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Otro tema es para ir avanzando, ¿no? Educación. Han suspendido cuántos centros educativos en nuestras comunidades y también de alguna forma hay algunas viviendas, o en este caso son centros educativos abandonados. No sé cuál va a ser su posición para calidad de educación, pero también viendo zonas rurales lejanas, como para poder estudiar a igual nivel. Mire, yo creo que todos los padres, ¿usted tiene hijos? Claro. Ya, yo también tengo hijos. Todos los padres queremos la mejor educación para nuestros hijos. Que aprendan tecnología, que aprendan a manejar la computadora, que aprendan química, física en los laboratorios, que aprendan deportes. Y para eso necesitamos unidades educativas. Así es. De primer nivel, no un profesor para todo, porque un profesor para todo no nos va a garantizar. Eso ha pasado. A nuestros hijos no les va a garantizar una buena educación. Entonces, por eso se pensó en las unidades educativas del milenio. Que hay comunidades distantes, sí. Nosotros hicimos las unidades educativas, garantizábamos el estudio de calidad para que nosotros, los montubios, los indígenas, tengamos una buena educación. Pero a la vez había que complementarla con un sistema de transporte para que nuestros niños puedan llegar a las escuelas. Dejaron todo abandonado. Y en lugar de hacer el sistema de transporte para que nuestros niños, yo también vengo del campo, para que nuestros niños lleguen a la unidad educativa del milenio, a estudiar con dignidad, con calidad y con calidez, destrozaron las unidades educativas y las dejaron abandonadas. Y las cerraron. Pero no era más fácil implementar el transporte, ¿acaso? Digo yo. Eso solamente demuestra una falta de criterio, de compromiso con la patria, con el desarrollo de nuestros pueblos y de amor por nuestros niños, por nuestra gente. Hay que volver a recomponer lo que es la educación primaria, la educación básica, los colegios. Y si lo que nos faltaba era el transporte, hay que ponerlo. Debieron haberlo hecho, no lo hicieron. Es tan simple como darle educación de calidad. Si faltaba el transporte, hay que poner. ¿No cree usted en las comunidades, en las parroquias, lugares lejanas, también puede tener esa oportunidad, ese privilegio, pero siempre pensando, de alguna forma, todos beneficien? Sí, habría que analizar cada caso, porque no todos son iguales. Habría que analizar en qué casos, qué tipo de unidades educativas, qué tipo de educación también quiere la comunidad. Habría que analizar caso por caso. Así es. Para ir terminando, otro de los temas es importante también escuchar la voz del pueblo, de los discapacitados, las personas que realmente sufren. Y trato todavía sigue siendo. Ayer cuando llegué a Cañar, las primeras personas que me recibieron, apenas me bajé del auto, fueron 2 personas con discapacidad. Y me regalaron un libro en un CD, agradeciendo al presidente Rafael Correa, porque fue el único que les dio dignidad. Se hizo los programas, primero se hizo un censo para identificar cuántos y dónde estaban personas con discapacidad, para darles dignidad, un bono para que quien los cuide tenga garantizada también la subsistencia, ¿sí? Para que esa persona, esa madre o esa hermana, ese hijo que se quedaba cuidando a una persona con discapacidad tenga garantizado que iba a recibir una pensión para cuidar a su ser amado que tenía una discapacidad. La ley que les permitía, le obligaba a cumplir con una cuota del 2% de personas con discapacidad, garantizarles el empleo. Se les garantizaba la estabilidad laboral, no los podías despedir, tenías que integrarlos al sector productivo. Y teníamos en muchas instituciones compañeros con discapacidad que eran excelentes trabajadores.
la atención en salud. Todo eso nos dejaron abandonado. Y por eso está aquí Luisa González, la Revolución Ciudadana, la lista 5, para pedir el voto, sí, el voto por la lista 5, para que vuelvan esos derechos de nuestro sector agrícola, de nuestro sector lechero, de la seguridad, de la alimentación digna para nuestros niños en las unidades educativas, el desayuno escolar, para que vuelva a existir ese trato digno a nuestros hermanos discapacitados, a todos. En la parte final del informativo El Periódico de hoy, yo quiero agradecer a nuestro compañero Gregorio Quixpilema también por estar justamente en esta entrevista. ¿Cómo debe votar el pueblo ecuatoriano en la consulta popular propuesta por los Días Unidos? Mire, no sé si le han informado a la población que ya décadas atrás se venía extrayendo petróleo en el Yasuní. Y no sé si le han informado a la población que en este momento el bloque 43, que es el que está en la consulta, ya está extrayéndose el petróleo. Ya hay una construcción de una plataforma de todo el equipamiento necesario para la extracción del petróleo. Es decir, ya están extrayendo el petróleo en el Yasuní. No es que si usted vota que sí, ya se va a dejar ese petróleo en tierra. No es así. El petróleo se lo va a sacar, se lo está sacando. Si damos por terminado ese contrato, el Ecuador va a tener que pagar, indemnizar miles de millones de dólares a las empresas con las que firmaron el contrato. Si no tenemos dinero para salud, para medicinas, para el hospital que necesita Cañar, para las unidades educativas del Milenio, para los profesores en las comunidades, ¿cómo vamos a pagar esas indemnizaciones? Y aparte de eso, hay 1.200 millones de dólares que aportan al Estado esa extracción de petróleo, porque ahí lo que se hace es extraer el petróleo y se lo transporta fuera del Yasuní. Son 1.200 millones de dólares. Que nos digan quienes proponen que se deje en el subsuelo ese petróleo, ¿cómo vamos a compensar esos 1.200 millones? Porque son 1.200 millones que usted deja de percibir para sus medicinas, para la educación de sus hijos, para la generación de empleo. ¿Cómo lo compensamos? ¿De dónde sacamos esos 1.200 millones? Los impuestos y la corrupción dejando en el país, ¿no será una de las alternativas? Mire, los impuestos, ya tenemos impuestos. ¿Más impuestos quieren? ¿Qué impuestos? ¿Subir el IVA? Si le subo el IVA, usted... Afecta al pueblo. Exactamente. Y a los más pobres. Así es. Sí, y afecta por igual a los más pobres y los más ricos. ¿Cómo puedo yo tomar una decisión de afectar a mis hermanos que ya están empobrecidos, que no tienen empleo, que cuando van a comprarse un poncho, les cobren más por IVA, que cuando van a comprarse un sombrero, que cuando van a comprarse un pantalón, les cobren más por IVA? No. Es decir, ¿me están diciendo que empobrezca más a mi gente? No. Ahora, corrupción. Con la corrupción, claro que vamos a controlar la corrupción, porque actualmente hay una corrupción institucionalizada. Mire usted lo que yo le digo. No se puede sacar una cédula sin un tramitador, un pasaporte sin un tramitador. A eso hemos llegado en mi gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Jamás pasaba esto. Usted iba, sacaba su cédula, su pasaporte, libremente y tranquilamente, y de allí no, le están mintiendo si le dicen, con el combate a la corrupción vamos a compensar los 1.200 millones. Le están mintiendo. Y si fuera eso cierto, que me pasen las cifras de cuánto se ha ido en corrupción y cuánto voy a ahorrarme en corrupción. Es mentira. Bien. ¿Cómo vamos a darles a ustedes la alimentación y la vida digna si dejamos de percibir 1.200 millones de dólares anuales? Bien, abogada, gracias también por estar en nuestros estudios. ¿Cuál sería el mensaje prácticamente al electorado? Mire, yo a todos los padres, las madres, los jóvenes que nos están escuchando, el país no está para experimentar. Ecuador ya experimentó poniendo un banquero en la presidencia de la República, poniendo a personas sin experiencia, sin conocimiento y sin saber las necesidades de la población. Nosotros como Revolución Ciudadana siempre nos mantuvimos junto a ustedes, siempre recorrimos cada rincón de la patria, siempre escuchamos sus necesidades y desde allí se construyó esa política pública que nos permitió sacar 2 millones de personas de la pobreza.
hacer escuelas, carreteras, hospitales, medicina, la atención para el agro. No se puede experimentar ni jugar el voto. Nosotros tenemos conocimiento, sabemos cómo hay que trabajar, ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. Gracias, abogada. Ha estado con nosotros la abogada Luisa González, candidata a la presidencia del Ecuador por la lista 5, justamente en nuestros estudios. Queremos agradecer también a cada uno de nuestros amigos oyentes a través de nuestras 2 frecuencias, quienes nos han escuchado a través de la página de internet y, por supuesto, quienes también nos han visualizado en esta mañana a través del Facebook Live, nuestra página principal de Radio La Voz de Ingapirca. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Yupachanchi ali puncha charipangichi tukuy rekukuna uyakuna Radio Ingapirca manta. Yupachanchi shumu pachak